Hechos capítulo 17, hermanos, estamos avanzando en nuestro estudio del libro de los Hechos. Ya nos ha tomado casi 2 años estudiar el libro de los Hechos y vamos en el capítulo 17. Yo espero en el Señor que al finalizar este año podamos ya culminar el libro de los Hechos, pero no por ello quiero apresurarme tampoco y pasar por alto cosas muy importantes que aprendemos en este desarrollo de la iglesia, de la historia de la iglesia del primer siglo. Estamos en el Hechos capítulo 17 y ahora vamos a dar inicio a este estudio del capítulo 17 hoy en esta mañana bajo el tema general, el uso apologético de la palabra. El uso apologético de la palabra. Y veremos del versículo 1 al versículo 9 en esta mañana que ese uso apologético de la palabra se lleva a cabo declarando y exponiendo la palabra. Declarando y exponiendo la palabra. Así que, hermanos, vamos a centrar hoy en el capítulo 17 nuestra atención sobre cómo es que los apóstoles y los primeros cristianos utilizaban la palabra en el sentido apologético. Durante los primeros siglos del cristianismo se suscitaron muchas controversias respecto a la fe cristiana. En un principio, muchos de los religiosos judíos usaban argumentos desde su visión teológica monoteísta para poder combatir la idea novedosa que era para ellos de que Jesús era hijo de Dios, dado que su visión no permitía entender que Dios tuviese un hijo con la misma esencia, puesto que Dios es una sola persona, un solo Dios. Así que, tal como ellos repetían continuamente el Shema judío, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y es una repetición continua y constante que se mete en sus entrañas, en su corazón, y podríamos decir que hasta en sus genes, porque lo traspasan de generación a generación. Y de ahí, por supuesto, después de esta primera oposición judía continua, siguieron muchas enseñanzas erróneas derivadas de la concepción de una persona o de la persona de Cristo, del Espíritu Santo, de Dios Padre, de la salvación y de todas las obras que ellos realizan. Siguieron muchas controversias durante la finalización del primer siglo y estas controversias venían de grupos surgidos dentro del mismo cristianismo, pero que a la vez se mezclaban con filosofías griegas principalmente y que dieron inicio a muchas de las herejías que la iglesia de los primeros siglos necesitaba combatir. Esas herejías y la necesidad de combatir estas herejías dieron origen a una especialidad dentro del cristianismo, dentro de los cristianos educados de aquella época, a la cual se llamó apología cristiana o apologética cristiana. No es que no existiera, ya existía entre los griegos, pero la necesidad de combatir estas herejías dio inicio a la apologética cristiana. Así que combatieron férreamente esos errores y se reconoce como a los más importantes apologistas de aquella época, a Clemente de Alejandría, a Orígenes, a Atanasio y a Eusebio de Cesarea. Y con el tiempo, hermanos, y toda la historia de la iglesia, se han distinguido muchos y renombrados apologistas que han dado la cara frente a los ataques que se hace en contra del cristianismo en toda la historia de la iglesia. Y ha sido, hermanos, una bendición, enorme bendición, tener apologistas renombrados. Ese ataque centrado, o más bien se ha centrado en la persona de Dios, en sus 3 personas, en su obra y principalmente en su palabra. Porque si la palabra de Dios es destruida o puesta o bajada de relieve o de su encumbramiento, entonces toda enseñanza que derive de ella no tiene realmente importancia. Así que entonces grandes apologistas en toda la historia de la iglesia han dado la cara y han enfrentado estos ataques y es una enorme bendición, como he dicho, que ha ayudado a muchos cristianos, estos apologistas, a poder, hermanos, de mantener una fe firme, una seguridad en lo que creemos y darnos a entender que nuestra fe, hermanos, no es una
especie de fanatismo, que no es una ocurrencia de alguien con una locura, y que tampoco nuestra fe es una colección de mitos y de supercherías. La apología, hermanos, es la defensa y la presentación y la alabanza de algo. Eso es la apología. La apología es la defensa, la presentación y la alabanza de algo. Ahora, a estos apologistas cristianos se han sumado una enorme cantidad de científicos, de educadores, de escritores y pensadores reconocidos en toda la historia por sus contribuciones que han hecho a la ciencia y a todo el quehacer del pensamiento humano. Pero estos hombres que se han sumado a la apología han sido reconocidos incluso por la misma historia, por sus contribuciones. Pero ellos han dado testimonio de que son verdaderos creyentes, y gracias a Dios, hermanos, por ellos. Pero aun cuando hemos echado mano muchos de nosotros de sus escritos, de sus libros, hay algo que debo aclarar respecto a todos estos apologistas. Desde los primeros, desde Clemente de Alejandría, Orígenes, Atanasio, hasta los últimos y renombrados científicos, doctores en cualquiera de las ramas que son apologistas y que declaran ser cristianos y declaran que la verdadera fe, la que creemos, es perfectamente entendible, razonable, y que no contradice ni la razón ni la ciencia. A pesar de todo eso, tengo que aclarar algo. La mayoría de los apologistas, si no todos, pero la mayoría de los apologistas, desde el principio y de todos los tiempos, han usado para defender la fe cristiana las mismas herramientas de la razón. La mayoría, si no es que todos los apologistas, han usado para defender la fe cristiana las mismas herramientas de la razón, y a través no solamente del pensamiento lógico, sino también principalmente del pensamiento abstracto, porque tratan de ponerse a la altura o por encima de aquellos que los atacan. Y por consecuencia, no ha sido su principal propósito usar la palabra de Dios, las Santas Escrituras, como su principal arma de defensa. Pues dado que su objetivo es en realidad defender la palabra. Y para defender la palabra han tenido que utilizar todo lo de derredor, el razonamiento lógico, el razonamiento, pensamiento abstracto, para llevar a entendernos o a decirle a la gente que la palabra es veraz. Así que todos los apologistas, y somos bendecidos con ellos, con esto, pero hay que entender una cosa: ellos no usaban la palabra para defender la palabra. Y ese es el asunto al que quiero referirme hoy en este capítulo, durante estos tiempos que nos toque ver el capítulo 17, que sigue nuestro libro el libro de los Hechos. Pedro dice en su primera carta, en primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande de la razón de la esperanza que hay en vosotros. Es un llamado a todo cristiano a estar preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia acerca de nuestra fe. ¿Y cómo le hemos de hacer? ¿Con la misma forma y las tácticas de todos los apologistas? No, y no necesariamente, y no requeriblemente. No. La especialidad que todo cristiano debe procurar y entrenarse en ello es en la apologética bíblica. No me refiero, hermanos, a la especialidad académica de la apología, no. Esa que te ayuda a argumentar para defender tu fe cristiana. Esa que da todos los conceptos filosóficos, 7, 8, 10 conceptos para manifestar que Dios existe. Que no usa la Biblia, sino que usa el razonamiento lógico y abstracto. No me refiero a eso. La especialidad de todo cristiano
que debe procurar y entrenarse en ello es en la apologética bíblica. Esa es la especialidad que todo cristiano, con mucha o con poca preparación académica, tiene que aprender a desarrollar para ejercitarse en el uso constante de la palabra. Una de las razones por las cuales tenemos la escuela formativa, hermanos, es precisamente esa es la razón. Aprender a desarrollar, hermanos, la apologética bíblica, no de la razón ni del pensamiento abstracto, ni de las filosofías que pueden ayudarnos en todo esto, que bien, si las puedes aprender y si las puedes procurar está bien, pero lo que yo quiero animarles en el estudio de este capítulo, hermanos, es que podamos entender que todo creyente está llamado a prepararse para presentar con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande la esperanza que nosotros presentar esa defensa. Así que a lo que me refiero principalmente, hermanos, es a la utilización continua de versículos, de pasajes, de ejemplos bíblicos que, usados de manera congruente y razonable, comparándolos unos con otros, comienzan a probar verdades bíblicas que el Espíritu Santo quiere enseñarnos en su palabra. La Biblia no es un libro, hermanos, que fue escrito desparpajadamente. Es una colección de libros que de manera muy específica manifiestan la historia de la redención como línea principal. Desde Génesis hasta Apocalipsis, comenzando con la creación y terminando con ella. Y en todo ese proceso hay una historia llamada la historia de la redención, el plan de Dios, donde Él se ve glorificado y donde Él entrega y da su palabra y su revelación para que nosotros podamos entenderla claramente de principio hasta fin, de manera general y después de manera muy particular en cada asunto. Así que nuestro estudio y nuestra preparación como creyentes al venir a la iglesia y a la escuela formativa es, hermanos, aprender a usar esos versículos, esos pasajes, esos ejemplos de manera congruente, bajo una línea argumental y establecer las doctrinas que Dios nos ha dado en su palabra. Hace más de 12, 13, 14 años, ya ni recuerdo exactamente cuándo fue, cuando comenzamos la escuela formativa, había una inquietud en mi corazón, y este era el punto, hermanos, que cada vez me veía y que iba a una temporada que iba a predicar a muchas iglesias y veía siempre la misma condición y la misma circunstancia. Había muchos creyentes en la iglesia, en las iglesias, que tenían un entendimiento general de lo que es el cristianismo. Pero cuando ya hablabas acerca de cosas particulares, teológicas, del conocimiento de Dios, ahí había un desconocimiento muy grande, muy grande. Podían referir que Dios nos amó y que se entregó por nosotros, pero ya no podían después completar toda la historia en algunos asuntos muy específicos. Con el tiempo, hermanos, vi todo eso abundando en muchas congregaciones y también en la nuestra. Y que si ustedes se dieran cuenta, quizás algunos sí lo vieron, hice muchas veces algunos exámenes, encuestas, sin que se dieran cuenta muchos de ustedes, dentro de las clases y me comencé a ver, hermanos, comencé a notar que precisamente esto era lo mismo que sucedía con nuestra iglesia. Gente con mucho tiempo en la iglesia, con un conocimiento muy general, pero en las cosas particulares no podían eslabonar desde el principio hasta el final esas cosas particulares. Y fue entonces que entendí que Dios quería que fuéramos más instruidos en esta parte. Y esa fue la razón de elaborar el programa de escuela formativa. Un proceso de desarrollo en el punto de formarnos desde el principio y en avance. Alguien me ha preguntado que cuándo vamos a terminar la escuela formativa. Algunos me han preguntado, ¿y cuándo va a terminar? Ya vamos en el nivel 6 o 7 ya. ¿Cuándo terminaremos esto? Le digo, pues la verdad, nunca. No vamos a terminar nunca. Porque cada vez más es
imperioso y abundante seguir el estudio. Así que te animo, hermano, que si tú no te has inscrito en la escuela formativa, lo hagas. Comienza ese proceso de formación. Es muy importante. Y trata de mantenerte en la escuela formativa y trata de continuar y de seguir y ser consistente y llegar, porque es la forma como vamos formando precisamente esta manera de entender y poder utilizar la palabra de Dios, los versículos o pasajes de la Biblia, los ejemplos, y eslabonarnos de manera congruente, hermanos, bajo la línea argumental del Espíritu Santo, lo que Él quiso enseñarnos. La utilización de esta manera nos traerá una comprensión de la verdad bíblica, y esto es lo que yo llamo la apologética bíblica. Ahora, esa forma de aprender la Escritura y de eslabonarla es bíblica. Y eso se llama analogía de la fe o analogía de la Escritura. ¿Qué quiere decir eso? Analogía es la comparación de una cosa puesta con otra para compararse y contrastarse y luego ver qué es lo que enseña. Analogía de la Biblia. Y Pablo dice que así se debe estudiar. Miren, 1 Corintios 2:13. 1 Corintios 2:13 dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Cuáles son esas que enseña el Espíritu? Hermanos, la palabra es la palabra. Si usted lee todo el contexto, se refiere a eso. Las que enseña el Espíritu son estas, no con la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que están aquí, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La palabra acomodando es una palabra griega, es un génesis, que significa poner una cosa al lado de otra, acomodarlas, es decir, usar toda esta escritura que tenemos de principio hasta fin y comenzar a acomodarla de manera que sigamos la línea argumental del Espíritu Santo por la cual Él nos la entregó. No es un libro de historia meramente del pueblo judío, no es un libro o de un catálogo de doctrinas dispersas por todas partes. Hay una línea argumental de principio hasta el fin. Y nosotros tenemos que aprender, cuando vemos Apocalipsis, acomodarlo con lo que dice Génesis, con lo que dice la palabra, y comenzar a eslabonar todo eso de tal manera que se complete bien una visión de lo que Dios quiere enseñarnos. Ahora, aunado, hermanos, a esta verdad, está un concepto básico y fundamental respecto a las Escrituras que se le llama ya en teología la perspicuidad de las Escrituras. Más adelante, en el estudio de este capítulo, voy a ahondar un poco más. Pero aparte de la analogía, cuando comparas la Escritura con la Escritura, cuando acomodas la Escritura con la Escritura, también existe este concepto de la perspicuidad de las Escrituras, que simplemente significa que las Escrituras son tan claras en su mensaje que pueden ser entendidas por todo aquel que se acerca a ellas con el deseo de conocer a Dios y de conocer su mensaje. Eso significa perspicuidad, claridad. Es tan clara que uno puede acercarse a ellas en la búsqueda del Señor y de lo que Él quiere decirnos y entenderlas claramente. Pero hay que reconocer también que no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni tampoco son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para la salvación se proponen y se exponen tan claramente en uno y otro lugar de las Escrituras, que no solamente es para eruditos, sino para los que no son, que pueden adquirir un entendimiento suficiente de talas cosas, de tal manera que una persona, la cual ha sido llamada por Dios y se acerca a las Escrituras, puede entender el mensaje de salvación. Así que no es nuestra responsabilidad ni nuestra encomienda defender las Escrituras. Dejemos esto a los apologistas. No es mi responsabilidad aprenderme argumentos filosóficos o pensamientos abstractos a fin de defender la Escritura. Si lo puedes hacer, qué bueno. Si te gusta leer, está bien. Pero esa no es tu responsabilidad. Pero sí es la encomienda de parte del Señor que estemos preparados para presentar defensa, no con razonamientos humanos, sino con la propia Escritura.
Decía el antiguo predicador inglés Charles Haddon Spurgeon, decía, la palabra de Dios es como un león. No tienes que defender a un león. Todo lo que tienes que hacer es dejarlo suelto. Y él se va a defender solo. Así que la palabra de Dios de esta forma, decía él, de esta manera, comienza a usar la palabra, comienza a abrirla, comienza a explicarla, comienza a hablar de ella y sola comienza su proceso de convencimiento y de persuasión a la mente del hombre. Así que, hermanos, tenemos una tarea inacabable, una tarea muy grande: aprender a usar la palabra de Dios como una espada de dos filos, como un martillo que golpea, como un agua que le da o que satisface la sed, como el pan del cielo que llena nuestras vidas. La palabra de Dios, hermanos, es suficiente, pero tenemos que aprender para poder que haga ese trabajo, aprender a usarla. Y esto es lo que llamamos el uso apologético de la palabra. Así que, ¿cómo podemos usar la palabra de Dios para convencer la mente de aquellos que rechazan al Señor? ¿Cómo podemos usar la Biblia para que la gente reconozca sus necesidades de Cristo? ¿Cómo podemos hacer que la palabra de Dios abra y sea la luz que abra los ojos del ciego? ¿Cómo hacerlo? Esa es nuestra tarea como hijos verdaderos de Dios. Y vamos a comenzar a verlo en este capítulo 17, y hoy solamente veremos que una forma de hacerlo es precisamente declarando y exponiendo la palabra. Declarando y exponiendo la palabra, que es el título de nuestra enseñanza de esta mañana. Declarando y exponiendo la palabra. Muy bien, vayamos a los versículos 1 y 2 para introducirnos al estudio de esta mañana de nuestro capítulo. 1 y 2. Versículos 1 y 2. ¿Lo tienen ya, hermanos? ¿Están todos ahí? Bueno, espero haberme explicado, hermanos, que lo que no quiero hacer es que nosotros nos adentremos a una especie de estudio que no está mal, si lo puedes hacer está bien, pero esa no es tu responsabilidad, a un estudio de argumentación, en filosofías y razonamientos abstractos, no, sino que entremos al uso continuo de la palabra. Uso continuo de la palabra. Versículos 1 y 2, por favor, leamos, ayúdenme a leer, por favor. Dice: muy bien, hasta ahí. El método de Pablo, hermanos, para evangelizar y hacer la obra misionera era siempre ir primero con los judíos a su sinagoga. Ese era su método preferido. Recuerden que Pablo tenía no mucho tiempo que había llegado a Europa. Ya vimos eso en el capítulo 16. Así que estaba recorriendo toda aquella región. Tesalónica, en donde ahora nos lo presenta Lucas, quedaba unos 3 días de camino desde Filipos, donde la semana pasada nos quedamos, donde habían iniciado los primeros convertidos. Nos dice nuestro pasaje que Pablo tenía un método para predicar el evangelio. Acostumbraba a entrar en las sinagogas de los judíos y discutía con ellos. Ahora, no es que Pablo llegaba a interrumpir la reunión de la sinagoga. No es que Pablo entraba ahí, se quedaba parado y de pronto comenzaba a discutir y a alegar con ellos. No, eso no lo hacía el apóstol Pablo de ninguna manera. Pablo no entraba ahí tratando de causar un descontrol o un problema en las sinagogas. No, lo que Pablo hacía es que una vez en el formato que tienen todas las sinagogas, cuando entraban al estudio de la palabra, Pablo comenzaba entonces a preguntar sobre ese pasaje que habían leído. Y luego daban los que estaban ahí, los rabinos, daban su explicación. Y Pablo entonces les preguntaba con otro pasaje, bueno, y entonces ¿qué de esto? Y entonces ¿qué de aquello? Y entonces comenzaba lo que aquí se llama como discutir, que en el griego es dialogomai, que significa simplemente dialogar. Era un diálogo circular.
Comenzaban preguntas, preguntaban. Para hacer esto que hacía Pablo, dialogar con los judíos, era necesario tener un conocimiento de las Escrituras. Sumamente necesario e indispensable conocer las Escrituras. Así que necesitamos, además del conocimiento, también valor. Porque pararte frente a un grupo y entrar y estar ahí con todos aquellos que eran hombres muy estudiosos de la Escritura y comenzarles a preguntar y luego utilizar pasajes para poder decirles, y bueno, ¿y qué de esto? ¿Y qué de aquello? ¿Y qué de lo otro? Es necesario no solamente tener conocimiento de la Escritura, sino también verdadero valor. Un valor espiritual al cual la Biblia nos refiere como el poder del Espíritu Santo en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigo se refiere precisamente a un mártir, marturos, un testigo, aquel que está dispuesto a sufrir por dar testimonio. Y a veces nos cuesta eso, hermanos, el querer sufrir, quizás a lo mejor la vergüenza de que nos agarren y no sepamos lo que estamos diciendo, o que nos pregunten algo y decimos mejor no, para no quedar en vergüenza o no quedar en evidencia, pues mejor me quedo callado y no digo nada. Pero el verdadero valor también, hermanos, de poder dar testimonio, creo que está unido con el conocimiento. El valor va unido con el conocimiento, pero no necesariamente con la preparación en el punto académico. Hay tiempos, hermanos, en que en alguna ocasión, en tiempos pasados, de pronto decían, cuando teníamos esta costumbre de invitar a personas a las iglesias para que explicaran algo acerca de la Biblia, las razones que decíamos es que aquella persona está más preparada y entonces es muy probable que con la preparación que tiene sí pueda convencer a tal o cual persona. Hubo una época dentro de nuestro ámbito de iglesias, hermanos, donde la gente decía, tenemos una campaña evangelística, ¿quién va a venir? Tal persona, tal personaje, y entonces todo el mundo comenzaba a invitar gente, porque el poder de argumentación, el poder que utilizaba en su forma y manera, decían, este sí los va a convencer. Y una vez, y entendiendo eso, hermano, la gente pensaba que todo provenía del conocimiento y la preparación de una persona, que el poder de la palabra venía de ahí. Definitivamente no es así, hermanos. Pero sí creo que todo creyente, aunque no necesariamente necesita una preparación académica, sí necesita tener conocimiento, pero conocimiento bíblico. Conocimiento bíblico. El conocimiento no requiere necesariamente una preparación formal. No necesitamos nosotros ser egresados de una escuela teológica para conocer bien nuestra Biblia. Muchas de las materias dadas en un seminario tienen como propósito formar un pensamiento crítico y académico. Pero recuerden, hermanos, que todo cristiano debe aprender a usar la apologética escritural. Es decir, saber cómo enlazar textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y para ello es requerible, indispensable, el conocimiento de la palabra. Necesitas conocer la palabra de Dios. Conocerla, saberla. Y hermanos, eso es algo que adolecemos mucho entre los cristianos. A veces cuando hablamos de estos asuntos entre pastores, decimos que hay un gran mal dentro de aquellos que exponen o que están a cargo de una congregación o líderes, y ese mal se llama la flojera intelectual. Es decir, gente que no le gusta prepararse y leer porque está muy cansado. Es muy cansado todo ello. Bueno, creo que dentro del cristianismo también existe esta flojera espiritual, porque nos cuesta mucho leer la Escritura, seguir un programa de lectura, nos cuesta mucho. Comenzamos bien al inicio del año, decimos vamos a leer toda la Escritura este año, lo vamos a hacer y comenzamos bien, pero ahí en el camino comenzamos a trastabillar y comenzamos a dejar pasar y de pronto ya se nos hace muy tardado y decimos, bueno, ya no alcancé a tener la lectura de la Biblia como era el programa, bueno, voy a empezar a leer Salmos y leemos Salmos ahí, luego voy a leer Proverbios y ya nos pasamos todo el año leyendo Salmos y Proverbios y de pronto algunos jóvenes dicen, bueno, también se me antoja leer Cantares también aquí, no sé por qué, y comienzan a leer Cantares también, y luego ahí van así, de pronto. Y comenzamos a ser muy selectivos en pasajes de la Biblia,
Porque intentamos tener un conocimiento, decimos, de lectura bíblica, pero hermanos, eso no nos ayuda. No nos ayuda. Es requerible, hermanos, un compromiso con el estudio y la lectura de la Biblia. Ahora dirás, bueno, no tengo un método para estudiar la Biblia. Bueno, tu primer método que usar es, primero comienza a leer la Biblia. Y léela continuamente, una y otra vez. Porque en la medida que la leas, de pronto en tu mente van a comenzar a acomodarse pasajes y pasajes. No es en una primera lectura, ni en una segunda lectura que esto va a pasar, ni en una tercera, ni en una cuarta, ni en una quinta vez. No va a pasar esto. No va a suceder esto. Mínimo necesitas leer la Biblia 7 veces. Mínimo. Para que comience a acomodarse todo el argumento de la Escritura, del Espíritu Santo, y comiences a ver hacia dónde te perfilas. Mínimo. Para hacerlo. Ahora tú dices, pero si la leo una vez al año, ¿quiere decir que hasta el 7º año? Bueno, yo te diría, más una vez al año, qué bueno que lo haces. Pero eso es lo mínimo, hermanos, una vez al año. Porque para leer la Biblia una vez al año, tú requieres 3 capítulos diarios. Y 3 capítulos diarios te llevan entre 15, máximo 20 minutos. 20 minutos de lectura bíblica, ¿les parece suficiente, hermanos? ¿Les parece suficiente? Yo diría, hermanos, es poco. 3 capítulos de la Biblia, 15, 20 minutos al día de lectura de la Biblia es poco. Realmente es poco, hermanos. Es poco si lo comparamos con un partido de fútbol que vemos en televisión. Es poco comparado con si lo vemos con una serie que a veces vemos 2 o 3 capítulos. Es poco si comparamos con las noticias que escuchamos en la tarde o en la noche. Es poco si lo comparamos con muchas actividades del día. Es poco con todo ello. Pero aún así, hermanos, eso poco debería ser constante y continuo. Y la verdad que lo poco resulta mucho para aquellos que no están habituados a ejercitarse en la palabra. Así que yo quiero invitarte, hermanos, a que rompas de pronto, hermanos, esta costumbre de decir y de iniciar y no continuar. Porque se requiere para todo aquel creyente que quiere usar la palabra como Dios quiere que la usemos, se requiere una constancia de estudio de la palabra, de lectura. Ya no te digo de estudio, sino de lectura continua de la palabra. Y así que, hermanos, hay que tener cuidado en este punto. Lo que Pablo hizo cuando llegaba ahí y era continuo, lo hacía por 2 cosas. Él tenía el valor del Espíritu Santo, pero también ese valor estaba avalado por el conocimiento de la palabra. Él conocía las Escrituras. Imagínense discutir con alguien de las Escrituras sin conocer lo que dice Génesis 1.1, Juan 1.1 y cosas como estas. Imagínense, hermanos, no conocerlo nosotros. Imagínate enfrentarte a un testigo de Jehová sin que conozcas la cristología de la Biblia, no académica. A un mormón, a un católico, a un adventista, a un unitario, a cualquier sectario. Por eso nos retraemos y no queremos, porque sabemos que no es suficiente nuestro conocimiento de la Biblia. Ahora, hermanos, algo que debemos tener cuidado es de no obtener nuestro conocimiento bíblico de terceras y de segundas fuentes. Hay que tener cuidado con esto. Hay una sola fuente de donde se origina tu conocimiento bíblico o debe de originarse. Y esa es precisamente de este libro, hermanos. Tu conocimiento bíblico debe venir de esta única fuente principal, la Biblia. Con eso no quiero decir que desecho la opinión de comentaristas, de gente que estudia la Biblia. No quiero decir eso. No quiero decir, hermanos, que desecho a los teólogos, tampoco. Porque sé que Dios también les ha iluminado para su entendimiento. Pero, hermanos, basar mi confianza y mi autoridad para poder hablar a alguien de la palabra en la opinión y los comentarios de gente que también la estudia y que ha sido iluminado por Dios para su entendimiento, y basar la autoridad de lo que yo voy a hacer y lo que voy a decir en lo que creen comentaristas y teólogos reconocidos, es un error.
Pero parece, hermanos, hoy día ser la tendencia, no solamente de pastores, sino también de muchos cristianos. Estamos en una época tan informada como la que tenemos hoy día, hermanos, donde la información la tenemos al alcance de la mano. Y parece que nuestro conocimiento o nuestra apariencia de conocimiento está regida por la opinión de todo lo aquel que encontramos en el Internet y lo que el Internet nos proporciona. Al parecer, algunos han pensado que si la predicación o la exposición de la palabra está acompañada de abundantes citas de teólogos, entonces es confiable. Y si a esto se le suma que dichos comentarios provienen de cierta época de la historia de la iglesia o de una cierta línea teológica, entonces es más confiable el mensaje. Y si a eso le sumas que el expositor quiere dar la apariencia de una preparación superior, citando libros y personajes que aparentemente se han leído, citando confesiones antiguas, etcétera, entonces no cabría la duda de que para muchos esa predicación es completamente confiable. Y lo que a mí me parece, hermanos, es que hoy día tenemos en ese tipo de enseñanzas o predicaciones solamente un resumen y colección de comentarios de teólogos, pero muy poca exposición de la palabra. Y la palabra, para que pueda ejercer ese poder transformador en la vida de una persona, necesita ser expuesta. La palabra. Vean, versículo 3, por favor, hermanos. Versículo 3. Dice: ¿qué hacía Pablo? Entraba a la sinagoga, discutía con ellos y luego dice cómo lo hacía. 3. Entonces Pablo lo que hacía era discutir con ellos, pero luego, ¿cómo lo hacía discutiendo? Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Pablo tenía un propósito muy definido, hermanos, cuando entraba a una sinagoga y comenzaba a discutir. Este propósito era hacerle ver a los judíos de las sinagogas que Jesús era el Cristo. Ahora, esto es en nuestro tiempo no nos parecería a nosotros tan problemático, pero déjenme decirles, hermanos, ¿a qué se está refiriendo con esto? Bueno, lo que Pablo tenía en mente siempre que llegaba era decirle a todos los judíos que el Mesías que ellos estaban esperando era aquel a quien ellos habían matado, a Jesús, el Mesías prometido. Y además de eso, le sumaba el hecho mismo de que no lo creían, por eso lo mataron, pero aparte decía, bueno, y no solo eso, ese Mesías, de acuerdo a las Escrituras, no era un hombre, un superhombre o un hombre muy dotado. No. Ese Mesías que ustedes esperaban es el verdadero Dios. Dios encarnado. Ese era todavía doble golpe para un judío. Si de por sí rechazaban al Jesús humano, más rechazar que ese Jesús fuera Dios. Era imposible. Así que esa no era una tarea sencilla para Pablo. Demostrarles con el Antiguo Testamento y darles pruebas irrefutables de que Jesús era el Mesías a hombres que habían pasado toda su vida meditando en el Antiguo Testamento. No era sencillo. Los judíos tenían una mente teológica muy bien establecida. Para un judío, quitarle su visión monolítica de un solo Dios y una persona divina es impensable, como sucede hoy día con algunos de los sectarios. Pero, hermanos, la palabra de Dios tiene poder. Hermanos, esa es una verdad irrefutable que debes mantener en tu corazón y en tu mente. Tú no vas a hablarle de filosofía ni de razonamientos abstractos y lógicos a una persona. Tú le vas a hablar de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Transforma la mente, transforma el corazón, transforma las vidas. No solamente cambia la mente, también la naturaleza. Y para hacer que un judío recalcitrantemente anti Jesús crea en Jesús como el Mesías, pero no solo como el Mesías, sino como el Señor, era realmente imposible para Pablo con argumentos humanos. Lo tenía que hacer con la palabra, el poder de la palabra.
¿Y qué es lo que sucedía cuando hacía esto? Vean el versículo 4. ¿Qué sucedía? Versículo 4. Leamos, dice. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo, con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. ¿Qué hacía el poder de la palabra, hermanos? Entrar a una sinagoga y hablarle a judíos que no solamente rechazaban la idea de que Jesús fuera el Mesías, sino que el Mesías fuera Dios. Y luego, usando Pablo el Antiguo Testamento, en ese diálogo circular que tenía con los judíos, mostrándole pasaje por pasaje por pasaje, ¿qué hacía el poder de la palabra? ¿Qué dice el versículo? Creyeron algunos. Creyeron algunos. Así que Pablo utilizaba el poder de la palabra, pero ¿cómo lo hacía? Bueno, ¿qué es lo que Pablo hacía para que la palabra diera ese fruto? ¿Qué es lo que Pablo hacía? Bueno, en realidad Pablo no hacía nada respecto al poder que tiene la palabra, porque ese poder es intrínseco, está en la palabra, es la obra del Espíritu Santo. Pero lo que sí Pablo hacía, y que es la responsabilidad de todos nosotros también hoy día, es precisamente cómo lo hacía Pablo. Vean versículo 3 una vez más, recen ahí el versículo 3, ¿cómo dice que hacía esto? Declarando y exponiendo, declarando y exponiendo. ¿Qué significa eso? Significa que Pablo les citaba los pasajes, les preguntaba, y como no tenían respuesta a esto, les explicaba. Y volvió a usar la palabra, citaba y explicaba, iba sumando de manera cada vez más fuerte el argumento de que Jesús era el Cristo. De tal manera que la suma de todos esos versículos antiguos testamentarios les era imposible refutarlo. Así que lo que Pablo hacía es que aludía a un pasaje y lo complementaba con otro, y eso es lo que significa exponer. Exponer, hermanos, es una palabra griega para titemi, que significa poner algo al lado de otro para explicar. Es como lo que somos nosotros normalmente cuando decimos, miren, tratando de dar a entender una idea, y decimos, bueno, es como esto. Y tomamos algo y decimos algo y lo comparamos. Es como esto. Bueno, Pablo utilizaba esta forma, pero lo que él usaba era poner la escritura al lado de otra. Esta escritura, ¿por qué David dice esto? ¿Y por qué dice acá esto? ¿Y por qué dice acá esto? Y esto. Y al llevarlos comparando escritura con escritura, entonces Pablo iba aumentando el poder del argumento. Así que Pablo hace una explicación, explicando y colocando las escrituras al lado de otras para su explicación, y eso debe ser precisamente la especialidad, no solamente de los que exponen la palabra de Dios aquí desde un púlpito, sino de todo creyente, de todo hijo de Dios. Esa no es la responsabilidad, ni esa tampoco debe ser la especialidad del predicador aquí, debe ser el de todo creyente. No solamente, hermanos, usar la escritura de manera muy simplista. Hay que sumarle pasaje tras pasaje, tras pasaje, tras pasaje. Así que cuando un creyente usa de esta manera la escritura, desata entonces el poder mismo de la palabra. No solamente es la escritura leída, sino también los múltiples textos que, engarzados unos con otros bajo el pensamiento del Espíritu Santo, traen la convicción y la mente a el corazón de quien está oyendo la palabra. Pablo decía a los corintios que él no dejó de dar a conocer todo el consejo de Dios, y no se refiere a todas las doctrinas necesariamente, sino que inclusive en ese consejo de Dios usaba toda la escritura. Hechos 20:27 dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Eso significaba establecer doctrinas mediante el uso de toda la escritura. Ese era el método también de nuestro Señor Jesucristo. Vean Lucas 24, 25, 27. ¿Qué es el Señor Jesucristo? Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés
y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, ¿qué usaba el mismo Señor Jesucristo? La misma palabra desde Moisés y cada profeta, e iba hilando pasaje tras pasaje tras pasaje, sumando toda una línea argumental para establecer que Él era el Cristo. Eso lo hacía el Señor Jesucristo, y así lo aprendieron también los discípulos de Cristo. Vean Lucas 24:44, dice, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora dice, son las palabras que os hablé estando con vosotros. Quiere decir que Jesucristo tomó el tiempo para enseñarles su método, para decirles, esto yo les decía, les explicaba cómo usaba todo el Antiguo Testamento, desde Moisés y los profetas y los salmos, para acomodar y decir, este es el Cristo, yo soy el Cristo. Ahora, lo aprendieron también que ese era el método del primer siglo de todos los predicadores de la palabra, no solamente de los apóstoles. Vean a Felipe, Hechos 8:35, dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Felipe, se acerca a un hombre llamado Eunuco que venía leyendo Isaías y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, pues ¿cómo lo sabes si no me lo explican? Entonces no dijo, mira, y comenzó a usar argumentaciones de todo tipo. No, comenzando desde esta escritura, desde esta pasó por toda la escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Y por supuesto, también era no solamente de Felipe, de todos, pero también, por ejemplo, otro ejemplo es Apolos. Hechos 18:28 dice Apolos, de donde viene también la palabra apologética, ¿verdad? Apolos. Entonces Pedro dijo, Hechos 18:28. Dice respecto a este método de usar toda la escritura de manera hilada para establecer un punto doctrinal. ¿Cómo lo hacía? Dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo o el Mesías. Y por supuesto, hermanos, que el que aprendió bien y el maestro de todo esto era el apóstol Pablo. De tal manera que se metía a las sinagogas y comenzaba a discutir con ellos las escrituras. Era el practicante más asiduo de este método. Hechos 26, versículos 22 y 23 dice, porque entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres. Ahí está. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada. Fíjense, hermanos, no diciendo nada. Vean, esto es muy importante. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Pablo no usaba el Nuevo Testamento, y es lógico. ¿Por qué, hermanos? Porque estaba en proceso de escritura. Todavía no se conjuntaba. Entonces, ¿qué usaba Pablo? Todo el Antiguo Testamento. Así que no decía nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Qué había de suceder? Que el Cristo había de padecer. Ahora, decimos, ¿dónde está eso? Pensamos rápido. Isaías 53. Pensamos inmediatamente. Luego dice, y ser el primero de la resurrección de los muertos. ¿Dónde está eso? Y pensamos rápido. Salmo 2. Para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y no sé si el 24 también dice. No, ¿verdad? Bueno, está ahí. Pero Pablo usaba este método del Antiguo Testamento para establecer que Jesús era el Cristo. Ahora, es claro, hermanos, que la utilización de los primeros expositores de la palabra, que de Pablo y de todos aquellos que comenzaban a predicar la palabra, tenían un objetivo, ellos, mostrar por el Antiguo Testamento que Jesús era el Mesías y que el Mesías era divino. Ese era su método. Ahora déjenme decirles algo, hermanos. Tengo una tesis respecto a este asunto. Y es que los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tienen el propósito de manifestarnos
cómo es que Jesús mismo, a través del Antiguo Testamento, el mismo Jesús declara que Él es el Mesías y que es el verdadero Dios. Así que bajo esta óptica te quiero invitar a que leas los 4 evangelios y veas cómo es que Jesús usa pasaje tras pasaje tras pasaje para hablar de sí mismo y su cumplimiento. Y su cumplimiento. ¿Recuerdan aquella ocasión cuando utiliza un pasaje del Antiguo Testamento y lo comienza a leer en la sinagoga y todos se callaron y les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura aquí entre ustedes? Y cada vez que hacía algo lo correlacionaba con un pasaje de la escritura. Ahora, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se hace esto, hermanos? ¿Cómo podemos nosotros usar la apologética bíblica? Yo digo 2 cosas. Número 1, quitémonos la flojera espiritual. La flojera espiritual tiene muchas manifestaciones. Y va a parecer que yo les voy a decir esto y se lo digo continuamente, pero miren, cuando damos la clase de discipulado, me tomo yo un momento después de todo esto para hablarles de cuál debe ser nuestra condición al venir a la casa de Dios. Y vemos Eclesiastés capítulo 5. En Eclesiastés 5 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Sí lo pueden correlacionar eso, hermanos, verdad? Hermanos, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Voy a la casa de Dios quiere decir, hermano, establezco que voy a la casa de Dios, voy a la casa de Dios. ¿Cuándo? El día domingo. Entonces no te desvíes, no te vayas para allá, para otra cosa. Acércate más para oír. Y la verdad, hermanos, es que a mí me gustaría que todas las veces que venimos al culto, lo primero que usáramos sería acercarnos acá al templo. Pero lamentablemente casi siempre usamos las bancas de atrás, y más atrás, y si pudiéramos estar más atrás me sentaría. Pero hermanos, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Sean pocas tus palabras. Sean pocas tus palabras. Cuidado con las conversaciones, distracciones. No solamente el distraer, sino hablar de cosas que ni al caso dentro del culto. De pronto, me acordé que mañana tenemos, apúntale, acuérdate que mañana y el mandado, que cosas como estas, ¿qué estamos pensando en eso? Sean pocas tus palabras. Y luego dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño. ¿Qué quiere decir eso? No te duermas. De la mucha ocupación viene el sueño. Y hermanos, este es un mal dentro de las iglesias. Es un mal que no nos permite realmente superarlo si no quitamos, se llama flojera espiritual. Cantamos gozosos, estamos ahí gozosos, levantamos manos, decimos cualquier cosa, pero llega el momento de la predicación y estamos somnolientos, cerrando ojos, luchando, tratando de no dar el bostezo, y de pronto algunos hasta lo hacen, ahí ya se siente el bostezo también. Bueno, está bien, ya no pudieron vencerlo, pero ahí luchando, hermano, eso no es más que una manifestación de flojera espiritual. ¿Por qué luchas tanto por oír la palabra? ¿Por qué luchamos tanto? Porque no estamos adaptados, ni entendidos, ni comprendidos de la importancia de ello. Me puedes dar 1000 excusas, y puede ser que sean correctas, y puede ser que te las crea, pero cuando es continuo y constante que yo estoy durmiéndome en el templo, tengo un problema de flojera espiritual. Así que, ¿cómo uso la apologética bíblica? Comienza a quitar la flojera espiritual. Y 2, comprométete a estudiar la Biblia, leerla, a leerla continuamente, y en la medida que la leas y la leas más, y que sea el pan diario de tu vida, y que sea el alimento continuo de tu vida por el cual satisfagas tus necesidades espirituales, emocionales. No necesitas de otros, necesitas la palabra. Y cuando se satisfaga eso en mi vida, pues más querré y más lo haré, porque es como miel que uno desea, es como agua al sediento, es como pan al hambriento. Es la palabra de Dios en nuestra vida.
llenarnos de la palabra, no de argumentos, no de pasajes de libros, no de citas de teólogos. Llénate de la palabra, usa la palabra. Te puedo abrir en este momento la palabra y decir, a ver, ¿dónde está esto? A ver, continúa. A ver, trata de decirme más o menos, parafrasear lo que estoy diciendo. Deberías saberlo. Porque la estás leyendo continuamente, continuamente. Y en la medida que la lees y la lees y la lees, de pronto tu memoria comienza a fotografiar esos pasajes y los tienes aquí. Y cuando el Espíritu Santo te quiera usar, ¿de dónde vendrán esas palabras, hermanos? De lo que has leído, de lo que está en tu mente. De ahí vienen las palabras, los textos surgen y comienzan a acomodarse. Así que concluyo, hermanos, esta mañana, concluyo. A pesar, hermanos, de que se exponga la palabra correctamente, no todas las personas van a creer. No. Pablo lo hacía, pero no todas las personas van a creer. Vean versículos 5 al 9 y terminamos, hermanos. 5 al 9. Dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y los demás, los soltaron. Ahora, ¿cómo le llamaron a toda esta gente? Estos que trastornan el mundo entero. ¿Y cómo lo trastornaban, hermanos? ¿Levantando sediciones? ¿Cómo trastornaban ellos el mundo entero? Y no eran millones ni miles de gentes, no eran turbas, eran 1, 2, 3 hombres, una pareja, un equipo, que predicando la palabra, mucha gente creía y dejaban de adorar al César, creía y dejaban de adorar sus ídolos, creían y su vida transformada y cambiada. ¿Por qué? Porque exponían la palabra. Pero aun cuando se exponga la palabra correctamente, no todas las personas van a creer. Y aquí está el ejemplo. Algunos creyeron, pero otros se llenaron de celos y levantaron una turba en contra de ellos. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Porque falla la palabra? ¿Porque falla la palabra en algunos? No, no es que la palabra falle. No, Pablo nos dice por qué. Vean Romanos 9:6. Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahora, refiriéndose en esta parte al pueblo judío, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Uno dirá, pero sí, étnicamente sí lo son. Sí, pero no está refiriéndose a eso. Y tienen que leer todo el pasaje para saber a qué se refiere. Pero está diciendo, no todos los de Israel son israelitas, se refiere a los pactos. El pacto no es para todos los de Israel, es para algunos. Es para algunos. Romanos 9:6 nos dice en esta parte que fue para unos, porque no todos los judíos iban a creer. ¿Y por qué? Era nada más para un remanente. Y luego Pablo usa esta verdad del remanente respecto a Israel, aplicándolo en términos muy generales al decir en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2, vean. Dice Pablo, usando que Israel no va a recibir toda la promesa, sino nada más un remanente, también después dice esto: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque, a ver más, otra vez, porque no es de todos la fe. Eso nos va a golpear o golpear la mente del universalista. No es de todos la fe. No. Y obviamente tiene implicaciones muy grandes, que ya las hemos explicado en otro tiempo y las seguiremos haciendo cuando nos permita la Escritura hacerlo. Pero no es de todos la fe. Y por eso unos creen y otros no creen. ¿Verdad? Pero qué bendición, hermanos, es ver cuando la palabra, cuando la expones, da su fruto.
fruto para vida eterna. Esa es una bendición muy grande, inigualable, hermanos. Dios me ha permitido la bendición de ver esto en muchas personas, que uno pensaría, no creo que vayan a creer, o no creo que vayan, y de pronto la palabra de Dios usa ese poder grandioso. Qué bendición es ver la palabra de Dios cuando la expones correctamente, que dé su fruto para vida eterna en muchas personas. Eso dice Hechos 13, versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, ¿qué, hermanos? Se regocijaban y glorificaban la palabra. Una vez más, lean conmigo. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Así que, hermanos, la apologética bíblica requiere que cada creyente comience en un compromiso, primero, de vencer su flojera espiritual, y segundo, aprender a utilizar la palabra exponiéndola, comparando escritura con escritura, tomando pasajes de aquí, de allá, eslabonarlos, acomodarlos en una línea argumental del Espíritu Santo a fin de demostrar el punto doctrinal. ¿Podemos hacer eso? Deberíamos hacerlo. Deberíamos hacerlo. A eso venimos a la iglesia, a prepararnos en ese sentido. A eso venimos a la escuela formativa, para llevar todo ese proceso. Pero sobre todo, también para eso tú estudias la Biblia todos los días, o la lees todos los días, o deberías leerla todos los días. Espero en el Señor, hermanos, que el Señor nos permita llenarnos de la palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, para que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre a todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Que estemos preparados. Vamos a orar, por favor, hermanos. Padre, te estamos suplicando en esta mañana que nos ayudes a vencer, Señor, todo cansancio, todo impedimento, Señor, que no nos permita saborear tu palabra. Que no nos permita que cuando estamos leyendo, ver la iluminación de tu Espíritu Santo sobre nuestras mentes y comenzar a acomodar lo espiritual con lo espiritual. Ayúdanos, Padre, para vencer esas cosas que ya son costumbre en nuestra vida. Una costumbre religiosa muy perniciosa, Señor, para nuestras vidas. El cansarnos, el adormecernos, el aburrirnos con la exposición de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vencerlo. Ayúdanos, Padre, a vencer nuestra flojera espiritual. Ayúdanos a saborear tu palabra, a anhelarla, a comerla todos los días. Ayúdanos, Padre. Necesitamos avanzar en este proceso. Te lo ruego, Padre, te lo suplico en Cristo Jesús. Amén.